Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a comentar una vez más esto que ha levantado gran revuelo como consecuencia de una iniciativa del diputado Benjamín Robles Montoya, relacionada con agregarle dos párrafos o modificar el artículo 2 de la ley del Banco de México. Yo no sé quiénes están enterados que el diputado Robles ya había presentado una iniciativa similar el 19 de noviembre del año 2014, siendo senador. Correcto. Senador suplente que luego fue propietario, tengo entendido. Entonces, en aquel entonces se fue a la comisiones, a la congeladora, y luego en un descarte de iniciativas acumuladas ya se dio palo. Y hoy vuelve a insistir con este texto o con esta iniciativa que la verdad representa más de lo que dice la iniciativa misma. Hagamos algún antecedente muy rápido. En el mundo son muy pocos los bancos centrales que tienen un objetivo doble. El más, vamos a decir, conocido es la Reserva Federal, y me voy a centrar en él para que se vea las dificultades que se generan o los problemas que se generan al tener ese objetivo doble. ¿A qué me refiero cuando digo objetivo doble? Uno es buscar lograr y luego mantener la estabilidad de precios, o dicho de otra manera, más coloquial, Controlar la inflación. Controlar la inflación. Y segundo, estimular para lograr el pleno empleo y el crecimiento económico. Estos dos objetivos, contra lo que pudiera pensarse, son contradictorios. ¿Por qué? En un determinado momento, ¿qué va a privilegiar el banco que tenga esos dos objetivos? Vamos a suponer que surgen burbujas y presiones inflacionarias, entonces utiliza sus instrumentos de política monetaria, que básicamente son la tasa de interés y reducir la liquidez excesiva en la economía. Pero eso trae un efecto indeseado. ¿Cuál es? Lo que dirían los médicos, reacciones secundarias en el caso de un medicamento. El enfrenón. El enfrenón económico. Es decir, al elevar las tasas de interés, al subir las tasas de interés, el costo del financiamiento se eleva, por lo tanto hay adquisiciones que se posponen, se baja el consumo, baja la demanda, baja el empleo, etcétera, etcétera. Sube Entonces, ahorro. Exactamente. En esas condiciones, pues, es que en lo que sería el análisis de la política monetaria o la teoría de la política monetaria, lo correcto, dicen, es que se concentre la banca central en combatir la inflación. Y la parte de estimular el crecimiento económico, lograr pleno empleo, queda para la política fiscal, es decir, para el poder ejecutivo, para el gobierno, pues. En Estados Unidos ha habido críticas recientes por parte del presidente Trump ante los aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, dando a entender que eso es algo que le perjudica a él como presidente, porque al elevar la tasa de interés, que está muy baja, llegó prácticamente a estar en 0%, ahorita la Fed acaba de subir a un rango entre 2 y 2.25, que es muy bajo todavía, pero habrá otros incrementos. Entonces eso daña, como tú dijiste, hay un frenón en el crecimiento. Entonces él lo ve como un ataque personal a su conducción brillante, inteligente, que nadie más había logrado lo que él ha logrado en 2 años, que provocó la hilaridad y las carcajadas en la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, México, desde la ley se aprobó en diciembre del 93 y entró en vigor en el 94, se le da la autonomía, se le concede la autonomía, y además se establece como objetivo prioritario el mantener a raya la inflación. De tal manera que, pero junto con eso, en la Constitución, en el artículo 28, se le agrega algo que vale la pena señalarlo porque tiene que ver con esta iniciativa del diputado Robles. Dice este párrafo:
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ella la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Y aquí viene esta frase. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Repito, ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Era aquello de echa a andar la maquinita. Esencialmente era mandar dinero a la economía para que el gobierno financiara su déficit, sin importar la creación de inflación que se estaba produciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice en su iniciativa el diputado Robles? Dice así, dejamos en el primer párrafo del artículo 2 nuevo propuesto, donde hablan del sano desarrollo del sistema financiero y la estabilidad del poder adquisitivo. Pero luego dice, procurar las condiciones monetarias y crediticias con el fin de garantizar la generación del máximo empleo, la estabilización de precios, que ya está, tasas de interés moderadas y el crecimiento económico. Se me hacen muchos objetivos para cualquier banco central. ¿Quién define qué es una tasa de interés moderada, por ejemplo? Crecimiento económico, ¿qué tanto? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿5%? ¿4,5%? Y la generación del máximo empleo. ¿Qué significa también esto? Esto es un lenguaje demagógico, Pascal, políticamente correcto, por supuesto, pero que en términos de las funciones de un banco central autónomo carecen de todo sentido. Pero luego viene la tercera fracción, dice, que es agregado de esta iniciativa. Proveer los recursos de emisión primaria de dinero, es decir, la maquinita en forma de crédito exclusivamente productivo para los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca. Aquí hay que aclarar, porque además se exhibe la ignorancia completa en esta materia del diputado Robles, todos los proyectos producen algo. O sea, todo proyecto es productivo. O tiene esa intención. Bueno, al menos tiene esa intención, ¿verdad? Pero lo que importa en todo proyecto de inversión, Pascal, no es si produce, sino a qué costo produce para que sea rentable. Sí. Bueno, pero cuando dice que va a financiar esos proyectos o ese gasto con emisión primaria, la emisión primaria, repito, es echarla a andar la maquinita. Una etapa en la historia económica de este país desastrosa. Bien. Aquí no menciona él, como correctamente señaló en la entrevista que le hiciste anteayer, creo, fue, donde dice, bueno, es que yo no me meto con las reservas. Es cierto, efectivamente, su iniciativa no trae absolutamente ninguna mención, pero él en las entrevistas que ha dado y en planteamiento público que hizo en diputados, habla de las reservas, donde dice que están secuestradas, que es injusto que estén ahí ociosas, lo cual vuelve una vez más a revelar la ignorancia completa del diputado Robles en torno a qué es lo que significan las reservas de la banca central. Termino diciendo lo siguiente, Pascal. Es evidente que aquí hay un fin ulterior. Para la gente demagoga y gente, entre comillas, de izquierda y con intenciones sociales, las reservas les parece un botín muy atractivo, salivan ante esos 173,000 millones. Lo que no se dan cuenta es que en aquel parrafito que leí de la Constitución dice que tienen por objetivo, y también está en el artículo 18 de la Ley de Banco de México, que el objetivo es mantener la estabilidad en este flujo de divisas, salida y entrada de divisas. Yo le recomendaría, de manera respetuosa, al diputado Robles que haga iniciativas en aquellos campos donde conoce, pero que no haga este tipo de porquerías, porque además el mensaje que se envía, Pascal, a los agentes económicos privados es sumamente perturbador, genera desconfianza que de por sí ya está en niveles más o menos elevados. Ángel, gracias. Nos vemos mañana. Bueno, ya nomás como último apunte antes de irnos a corte y justamente refiriéndonos al comentario
de Ángel Verdugo. Le cuento a nuestro querido radioescucha Eduardo Elizondo que yo rara vez, y aquí Ángel es testigo de ello, le pregunto de qué va a hablar. Generalmente me gusta sorprenderme de su comentario, a veces por curiosidad se lo pregunto, pero es que me dice Eduardo Elizondo hace cosa de media hora que nos estaba escuchando, dice, esperando con ansia a Ángel Verdugo, que seguramente lanzará toda su artillería dialéctica contra la resolución de Duarte. Así que bueno, pues siento que no lo haya... Puedo decir lo siguiente, que sí. lo que ha pasado con Duarte es apenas un primer paso, y eso que él a lo que se acogió Sí. está en la ley, Bueno. está permitido, pero todavía falta mucho en el proceso. Ya lo comentaremos Ya lo entonces. comentaremos. Bueno, y gracias entonces. Eduardo Elizondo por su Ajá. comentario.